Hoy vamos a hablar, vamos a reflexionar sobre un tema muy importante en la enseñanza de Jiva Krishnamurti, que es el tema de encarar los hechos o ver lo que es. Eh, Parece ser un punto clave y parece ser que es el punto en el cual la mayoría de nosotros, quizás el 99,9% de las personas, no podemos pasar por esa puerta, que es ver lo que es, ver las cosas como son. La actividad de la mente, las modificaciones, las inquietudes, las ansiedades de la mente impiden percibir las cosas como realmente son o darnos cuenta cómo nuestro propio mundo psicológico, los contenidos de nuestra conciencia, interpretan o reaccionan frente a la interacción del vivir, frente a lo que es la vida de relación. Recuerdo muchas veces cuando leía Krishnamurti o cuando lo veía los videos, que hay tantos en internet, y, y una de las cosas que me pareció muy interesante, pero difícil de realizar, es quedarse con lo que uno es. Eh, si uno es codicioso, mentiroso, irascible, prejuicioso, o tiene cualquier característica psicológica, temeroso, simplemente quedarse con ello, verlo, ser consciente de eso. Pero no es así como funciona la mente. La mente, la actividad psicológica no se queda con lo que es, sino que reacciona continuamente dentro de su propia estructura. La estructura psicológica parece ser no tan difícil de darse cuenta de que está en un estado de insatisfacción permanente. Nuestra mente, nuestra psiqui, no puede permanecer quieta porque siempre está en estado de movimiento o reacción o inquietud. Una palabra, ansiedad también podría ser. Siempre la mente se está moviendo, moviendo, moviendo. Por supuesto que cuando nos referimos a la mente estamos hablando de pensamientos y emociones asociados. No puede estar quieta y tampoco darse cuenta de eso. Parece ser que no podemos permanecer con lo que somos o rechazamos lo que somos o lo que nos está ocurriendo o lo aceptamos y nos resignamos o lo negamos. Pero todas esas estructuras de fragmentación perpetúan la actividad de la mente.
la actividad del pensamiento o la actividad, como decía Krishnamurti, del devenir psicológico. El devenir psicológico es siempre ese fenómeno curioso, que es que siempre estamos proyectando el pasado al presente y al futuro. No nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones de pensamiento proyectados hacia el futuro, que es una otra forma de anticipación o proyección. Entonces, todas esas reacciones como de aceptación, rechazo, negación, de lo que emerge, de lo que surge en los trasfondos del pensamiento, es fenómeno de continuidad de lo viejo, de la memoria, del pasado. Por eso la mente aparentemente siempre se está moviendo y moviendo y moviendo. Y nunca encontramos en esta vida, en nuestra vida personal, momentos de calma, momentos de quietud mental y tampoco momentos de quietud física, o sea, de quedarse quieto, físicamente quieto y psicológicamente quieto. La mente no soporta esa situación porque ya está condicionada a ese movimiento de proyección hacia el futuro, producto de el deseo de algo, la realización de algo, el modo de evitar algo que es el miedo, la ansiedad, la angustia, producto de el apego, la identificación, la dependencia con cuestiones de carácter material, físico, emocional o intelectual. Nos aferramos tanto a las cosas materiales como a las cosas de la mente. Tengo tanto cariño, afecto por las cosas físicas, materiales, como por las ideas con las cuales me siento identificado, las ideologías con las cuales me siento identificado. No importa si son ideologías políticas, económicas, sociales, filosóficas o espirituales, he desarrollado una dependencia con esas ideas y siempre las estoy reforzando y defendiendo de todos aquellos que cuestionan esas ideas, así como mi autoimagen personal. Así que ver lo que es, que algo que parece tan simple, una frase tan clara y simple, es prácticamente imposible en una mente normal, lo que nosotros llamamos una mente como la de cada uno de nosotros, porque no podemos permanecer sin reaccionar o darnos cuenta por lo menos de esas reacciones que ya fragmentan a la mente. Ver lo que es implica un proceso revolucionario en la mente, porque
ya no habría conflicto entre el observador y lo observado. Y el mundo pasaría a ser un espejo de mí, de lo que soy, de lo que he acumulado en mi mundo mental o psicológico. Los demás simplemente son el reto, los hechos, las circunstancias son el reto, y lo que emerge de mí en respuesta es el pasado, lo que se denomina nuestro condicionamiento que responde al reto. Y como todos estamos condicionados, el proceso de ver lo que es implica que se revele nuestro condicionamiento, que se revelen los contenidos de nuestra conciencia. En ese estado no habría un sujeto y un objeto separados. No habría un sujeto que se diera cuenta, sino que habría un darse cuenta de los contenidos que emergen en respuesta a los retos. Y los retos en sí mismos no serían un problema. Las circunstancias no serían un problema, sino solamente un espejo que harían, ¿no es cierto?, que nuestros contenidos respondieran como lo hacen normalmente todos los días, de instante en instante. En cambio, cuando nuestra mente está en su funcionamiento habitual, nosotros eh, en nuestra mente hay una dualidad sujeto-objeto, como dos fenómenos separados. Y esa es justamente la actividad del pensamiento, fragmentando el vivir. Voy a continuar, tuve que hacer una pausa. Eh, Voy a tratar de retomar la idea. Quedarse quieto psicológicamente o físicamente es sumamente complejo por la estructura ya que tiene nuestra mente, nuestra psiqui de movimientos, de condicionamientos, de hábitos. Y ese movimiento parece imparable, digamos. Además tenemos el reto común de tener que ganarnos la vida, tenemos que trabajar, tenemos que buscar la forma en las circunstancias que nos toque, en el país que estemos, en el lugar donde vivimos, tenemos que ganarnos la vida y eso ya es un reto fundamental, importante de la vida. Y entonces, por un lado, tenemos el reto externo, la supervivencia y, y la estructura ya de condicionamientos que hemos de alguna manera acumulado, desarrollado a través de nuestra vida, a través de las relaciones personales, familiares, laborales, etcétera, la sociedad en la cual hemos nacido y adquirimos, absorbemos de alguna manera una estructura de valores, de condicionamientos que de alguna manera nosotros vamos acumulando y desarrollando y con los cuales nuestra mente va respondiendo casi mecánicamente al entorno. Desde esta perspectiva de eh, la autotransformación o el autoconocimiento, que es lo que
de un punto de vista espiritual, nos interesa, digamos, de un punto de vista teosófico, nos interesa es un cambio fundamental, quizás revolucionario en la mente de cada uno de nosotros. Eh, Desde una estructura condicionada, egocéntrica, ¿no es cierto?, que siempre gira en torno del interés propio, hacia una percepción desde una inteligencia o un discernimiento no condicionado, no egocéntrico, sino que ya liberado de esos contenidos que de alguna manera eh, en el autoconocimiento se podrían liberar, transformar, mutar, ¿no es cierto?, como decía Krishnamurti. No va a haber un cambio fundamental en la humanidad para bien si no hay un cambio fundamental en nosotros mismos. Hoy en día lo que hay es lucha política, lucha ideológica y todas las corrientes que hay en el mundo. Uno puede acceder a YouTube y ver todos los debates de las corrientes filosóficas, políticas, económicas, del más variado estilo. No las voy a mencionar porque no es necesario, pero todas esas corrientes pugnan por establecerse, por lograr una hegemonía cultural, ¿no es cierto? Eh, y siempre ha sido así en la humanidad, solo que ahora nuestro aparato de propaganda es mucho más sofisticado y más tecnológico. Podemos llegar con este mismo video, puedo llegar a mucha gente, muy probablemente no va a ser así, digamos, porque este canal tiene unos poquitos seguidores, pero potencialmente podría llegar a mucha gente, como lo hacen los canales que se dedican a la lucha política, lucha ideológica, digamos, quizás más bien dicho sería una lucha ideológica, con fines políticos, por supuesto, con fines de poder. Bueno, desde la perspectiva de Krishnamurti, la perspectiva teosófica, que, desde la cual intento analizar la realidad, mal o bien, eh, el cambio del ser humano no viene desde, el cambio fundamental del ser humano no viene desde afuera. Desde afuera sí podemos ser mejores o peores educados, digamos, o podemos dañar a las personas o condicionar a las personas desde el entorno en su proceso educativo, de socialización, pero un cambio radical, fundamental, como el que hablaba Krishnamurti, aparentemente no se puede lograr desde lo externo. Se ha intentado y no se puede, porque la actividad del pensamiento está fragmentada en todas esas doctrinas o ideologías. eh, Son solo actividad conceptual, actividad del pensar. Y el pensar en sí está fragmentado. Por eso que las corrientes políticas, económicas, filosóficas luchan por instalarse, por lograr una hegemonía. Y eso ya es un índice de fragmentación. Yo sé que muchas personas van a decir que es tonto rechazar el conflicto humano, que siempre va a haber conflicto humano, siempre va a haber conflicto ideológico, nacional, nacionalista, político, y siempre va a haber conflicto porque no entendemos el origen del conflicto. Eh, Desde esta perspectiva, el conflicto es la misma actividad del pensamiento en nuestra mente.
El pensamiento tiene una función, lo solía decir siempre Krishnamurti, una función práctica, una función externa. La actividad del pensar es para el desarrollo de las condiciones de vida, para mejorar las condiciones de vida, para organizar la vida externa. Pero la actividad del pensar, tal como la hemos venido desarrollando, no ha resuelto ningún conflicto fundamental en la humanidad. Ha resuelto problemas externos, pero nunca ha resuelto el problema interno del ser humano y ni el problema de nuestra convivencia, de nuestras relaciones. Y no lo puede resolver porque el pensamiento en sí es limitado. Por más desarrollo técnico y tecnológico, quien usa ese desarrollo es limitado, está fragmentado, está limitado a un pensamiento nacional, nacionalista, ideológico, político, etcétera. Por eso que Krishnamurti apuntaba no solo Krishnamurti, sino que en general la filosofía de carácter espiritual apuntan a un cambio interno en la raíz de la mente humana y no solo a una cuestión de carácter superficial, que es la actividad del pensamiento. Por eso que encaminados a tratar de aproximarnos a entender ese cambio fundamental, ocurre en el espejo de la relación, en el conocimiento propio, en darse cuenta de nuestro condicionamiento. En la lucha política e ideológica siempre está el refuerzo de nuestro condicionamiento. Me identifico con ciertas ideas, conceptos, imágenes, y las refuerzo y trato de destruir las demás. Eso, eh, eso nunca va a solucionar el problema de la humanidad. Porque el problema de la humanidad, parece claro, es la misma actividad del pensamiento. ¿Mm? La fragmentación que genera el pensamiento. Y lo que hacemos cuando hacemos lucha ideológica es simplemente traer más confusión y conflicto al mundo. Participamos del barullo, del caos, del desorden, de la actividad del pensamiento mundial. Pero no entendemos el mundo, no entendemos hechos simples de que todos somos seres humanos y que estamos condicionados. No importa si me condiciono como chino, hindú, alemán, argentino o lo peruano o lo que sea. No importa si es un condicionamiento de izquierda o de derecha, estoy condicionado y fragmentado. No puedo entrar en contacto con un ser humano ideológicamente condicionado o limitado por la actividad del pensar. Es simplemente estoy en la burbuja de mi propio egocentrismo, como estamos todos. Y por eso que más conflicto ideológico no va a resolver los problemas de la humanidad. Cada uno está en su burbuja egocéntrica, defendiendo lo que cree que es su vida, que son sus ideas, sus intereses. Y eso simplemente nos lleva a más conflicto y guerras como las que hay en el mundo, por supuesto. ¿Mm? ¿Por qué hay guerras? Porque un grupo de personas se identifica con una religión o con una ideología y el otro se identifica con otra religión o con otra ideología. Y la política es religiosa. Cuando uno adopta un credo político, no sale nunca más de ahí. Posiblemente, esto lo he visto, no solo en los demás, sino que también en mí mismo. La política es una cuestión de credo. Puede que uno racionalice sus ideas políticas, pero en realidad está apegado y dependiente de esas ideas. Está fuertemente condicionado a pensar de esa manera y, y aunque
ocupe su razonamiento para, en el fondo, justificar sus ideas, son sus temores, sus apegos más profundos, sus temores y sus deseos resultantes, los que nos mueve en esa lucha política. Por eso que eso no va a traer, en última instancia, paz en el mundo, sino más guerras, y más guerras, y más guerras. Porque la raíz de la guerra es la fragmentación. Fragmentación que estamos continuamente reafirmando, ideológicamente, nacionalistamente, tribalmente, políticamente, etcétera, culturalmente. Seguimos siendo tribus, eh, tribales en el sentido de no, no ha surgido un pensamiento independiente en términos generales, sino que pertenecemos a una tribu ideológica, un credo político que justifico y que los demás también justifican y que nadie sale de su burbuja. Lo que nos hermana a todos es que estamos todos condicionados. Si lo pudiéramos ver, si pudiéramos darnos cuenta, lo que el suelo en el cual estamos parados es que estamos todos condicionados, no importa el condicionamiento. El condicionamiento es divisivo y es limitado porque es la actividad del pensamiento. Y el pensamiento no puede ir más allá de su función, que es la percepción de lo externo, no de lo interno, no de lo significativo o aquello que está más allá del pensamiento, o sea, lo que llamamos espiritualidad, o realidad, o verdad, con mayúscula. De manera que este problema es bastante complejo, pero es lo que trata Krishnamurti. Evidentemente que lo que trata también la teosofía o la filosofía esotérica, que evidentemente no, en su desarrollo intenta ir, intenta ir más allá a explicar las raíces de la problemática humana. Eh, Mientras existe esa actividad egocéntrica, astuta, que es el pensamiento, o el yo, ¿no es cierto? La actividad del yo, que es básicamente la supervivencia y la astucia, con la cual nosotros argumentamos nuestras ideas para ganarle al contrario, ¿no es cierto? Para vencerlo, para destruirlo, para imponernos a los demás. Ese tipo de actividad intelectual egocéntrica no es inteligencia, digamos, porque no lleva aparejado un sentimiento de afecto, de consideración o de afecto. Afecto porque hacia los demás. El yo siempre está reforzándose de manera egotista, digamos, por decirlo así. Es así. Y mientras existe esa actividad egocéntrica no puede haber amor, afecto, compasión, o lo que podría llevarnos a ser civilizados y humanos. Humanos. No somos civilizados, no somos humanos, porque para ello tendríamos que transformar toda esa actividad egocéntrica a través del autoconocimiento, a través de la comprensión de nuestra responsabilidad de la autotransformación para ayudar a la humanidad. ¿Cómo vamos a ayudar a los demás si nosotros mismos estamos condicionados? Como todo el resto de los, no sé, 8.000 millones de seres humanos.
y no podemos ayudar en nada. Simplemente contribuimos al caos que hay en el mundo, a las divisiones que hay en el mundo, porque estamos todos identificados con algo, sin que nos demos cuenta mayormente. O si nos damos cuenta de nuestras dependencias, echamos una mirada y después seguimos adelante, sacamos la mirada, porque no queremos ver tampoco todo nuestro estructura de ansiedad o insuficiencia, como decía Krishnamurti. La actividad del yo es un estado de insuficiencia permanente. Por eso que siempre se está reforzando. Así que desde esta perspectiva, la verdadera ayuda, que sería la responsabilidad de dar origen a un cambio radical, fundamental en uno mismo, a través del autoconocimiento, o ver lo que es, como decía Krishnamurti, que es el título de este video, ver lo que emerge de mí y hacerme cargo, hacerme responsable de lo que es los contenidos de la conciencia. El otro simplemente es el reto que va a dar origen a mi condicionamiento, que va a dar origen a la respuesta de mi condicionamiento. En el autoconocimiento, en este sentido, no habría conflicto como hay en el mundo, porque lo que hay en el mundo es el conflicto de los condicionamientos, de la actividad del pensar divisiva. Pero si en una mente, en un individuo, hubiera un proceso de autotransformación o de conocimiento propio, una apertura a la percepción de lo que es, no podría haber conflicto divisivo o dualista, sino habría simplemente el espejo de la relación. Así que la responsabilidad de verse uno mismo o ser consciente de la actividad del pensar es algo que ayudaría más que cualquier otra cosa, digamos. Ayudaría más porque en un individuo estaría surgiendo eh, el cambio radical de la actividad egocéntrica, de la actividad del condicionamiento. De otra manera, estamos contribuyendo a más guerras, a más conflicto social, político, económico, porque simplemente como elementos fragmentarios, divisivos, continuamos generando caos en el mundo. Por más que justifiquemos con nuestras ideologías de que nosotros sí que somos los buenos, ¿no es cierto? Porque todos los bandos son los buenos. El bando en que está uno es el bueno y el bando en el que están los demás son los malos, digamos. Eso es así de simple como se ve, se visualiza, como lo ve uno también, como yo personal, que siempre quiere ser el bueno de la película. Siempre quiere ser el bueno y el que dictamina quién es bueno y quién es malo y quién está bien y quién está mal, digamos. Y quién juzga lo que está bien y lo que está mal. Que no es más que la proyección de nuestro propio condicionamiento, nuestros temores y deseos más profundos. Siempre somos los buenos, ¿no es cierto? Mi bando es el bueno. No, no. Y aquí el problema es que estamos en un reto mucho más profundo, que hemos llegado al punto en el cual aparentemente, y eso lo decía Krishnamurti, junto con también David Bohm, donde el autoconocimiento o la percepción interna es lo único que de aquí en adelante podría generar un cambio fundamental en la humanidad. No movimientos filosóficos, ideológicos y políticos como creemos nosotros, como estamos tan entusiasmados creyendo que eso va a cambiar el mundo. No. Por supuesto que las ideologías afectan nuestro vivir cotidiano, por supuesto, nuestro vivir organizativo, político externo, administrativo, al Estado, al gobierno, etcétera. Esas ideologías nos afectan, nos complican la vida
o resuelven algunas cosas. Eso es absolutamente real. Pero de lo que estamos hablando acá es el problema humano desde siempre. Desde que la humanidad es humanidad, ha habido guerras y conflictos y nosotros como seres humanos buscamos la paz, la serenidad, la estabilidad, o buscamos el significado de la vida, que de repente alguien despierta un día y se da cuenta de qué estoy haciendo acá. Esas misterios, esas interrogantes de la problemática del mundo, del hombre, o del significado de todo esto, que sería la búsqueda de la verdad, la sabiduría, eso es un reto mucho más profundo que el mero cultivo de una ideología. Tiene que ver con la responsabilidad propia y con los contenidos de nuestra propia conciencia, de nuestro propio pensamiento. Así que ver lo que es y o que florezca en nosotros un darse cuenta profundo que penetra en la realidad y que no está contaminado con el pasado, porque no se puede ver lo que es desde el pasado, desde mis prejuicios. Así que asumir la responsabilidad de mi propia vida, de mi propia mente, parece ser el primer paso de algo de alcance mayor, porque, bueno, Krishnamurti solía decir, para llegar lejos hay que empezar cerca, con uno mismo. ¿Mm? No hay otra forma, no hay otro camino. ¿Mm? Así que vamos a seguir explorando. Este es un tema bastante complejo, eh, que cuando se habla de estas cosas, por supuesto que las mentes que escuchan van a reaccionar. Uno, porque todos estamos acariciados por nuestros condicionamientos también. Hay que pensar que nuestros condicionamientos son lo que somos, o somos el sentido de nuestra identidad, nuestro yo, nuestro ser, es nuestra estructura de condicionamientos. Por lo tanto, cuando alguien dice, eh, tú estás no digo tú, estamos condicionados, compartimos la problemática de esa limitación que ha llegado a tal punto de conflicto en la humanidad que requiere una respuesta a otro nivel de responsabilidad interno, que a alguien lo más posible es que le moleste este tipo de aproximación. Pero el hecho es que uno está condicionado, responde condicionadamente. Y habría que intentar darse cuenta cómo la actividad psicológica, emocional y mental va fluyendo durante el día y cómo responde a los estímulos de lo externo, o como diría Krishnamurti, del reto. La vida es reto y respuesta. Y solamente hay dos maneras de enfrentar el reto y la respuesta. Una es el refuerzo de la actividad egocéntrica, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros cotidianamente, o abrir la puerta al autoconocimiento y empezar a ver o a darse cuenta de aquello que va emergiendo de nosotros, que es los contenidos de nuestro pasado, que continuamente se están proyectando. ¿Mm? Así que bueno, este es un tema muy interesante, complejo, pero vamos a explorarlo en otros videos de otra manera, intentando examinar lo que la filosofía teosófica, Krishnamurti nos señalan como el núcleo fundamental de nuestros problemas.
o de nuestros desafíos como seres humanos. ¿Mm? Así que les mando un saludo, nos encontramos en un próximo video. Que estén muy bien.